Bueno, y como les decía, estamos con César Litvin, un gran tributarista, de los más importantes de la Argentina, para analizar el tema de su especialidad, que es esta reforma tributaria vista desde el lado de los contribuyentes más que del Estado. Sí. Bienvenido, César. Un gusto estar acá, Carlos. Primera pregunta, muy ingenua o muy general. ¿Por qué había que hacer o por qué hay que hacer una reforma tributaria en la Argentina? Es la primera pregunta que se impone. Es una asignatura pendiente desde hace más de 30 años tener un sistema tributario justo, equitativo, racional y eficiente. En los últimos 30 años hemos tenido un parche de normas, una maraña de normas. Tenemos más de 65.000 normas tributarias entre leyes y decretos, sin tener en cuenta resoluciones de menor envergadura. Tenemos casi 100 impuestos, es ingobernable, estamos saturados de impuestos y además con impuestos distorsivos. ¿Qué significa distorsivo? ¿Qué quiere decir distorsivo? Son tóxicos a la actividad económica, hacen mal a la actividad económica. Un impuesto distorsivo que ya fue prácticamente eliminado por este gobierno era la retención a las exportaciones. El que exporta desde acá respecto al que exporta de Paraguay o de Uruguay tiene un impuesto que le baja el precio, afecta la competitividad. ¿Qué otro impuesto distorsivo? Impuesto al cheque, porque no mide capacidades económicas, mide transacciones. Se volvió distorsivo ganancias por el no reconocimiento de la inflación. ¿Cómo es eso? Explícalo bien. Claro, el impuesto a las ganancias tiene una fortaleza importante cuando mide bien la capacidad económica. Pero si esa capacidad económica está mal medida porque no se contemplan los efectos de la inflación, la gente empieza a pagar. O sea, da la impresión de que gano más, pero claro, en realidad es el empieza a efecto de la pagar inflación sobre valores nominales, sobre ganancias ficticias, para decirlo de una manera más simple. Entonces, esto era necesario, una asignatura pendiente. ¿Esta es la reforma tributaria que va a solucionar todo? No. Esto es una primera etapa de una reforma tributaria intensa, pero parcial. Es muy importante que esta reforma tributaria se enlace en un puente con el acuerdo de los gobernadores. A ver, ¿por qué? Es muy importante, porque el peor impuesto que tenemos en Argentina se llama ingresos brutos. Es un impuesto que tiene el decálogo de todo lo que no debe tener un impuesto. Tiene efecto cascada, acumulación, significa que se repotencia en el precio, significa que afecta a las exportaciones porque está incluido en el precio cuando exportamos y no se puede exportar impuestos. Significa de que hay, como es provincial, las distintas jurisdicciones provinciales tienen distintas alícuotas para la misma actividad. Entonces, significa que los directores de renta han emitido resoluciones estableciendo regímenes de retención y percepciones que superaban el monto del impuesto y se financiaban gratis a costa del contribuyente. Entonces, ingresos brutos, impuestos de sello son impuestos que el compromiso firmado hace pocas horas con los gobernadores hace que tienen que bajar. Y otro dato muy importante es el compromiso de bajar todas las cargas municipales. A ver, de eso se mira poco. En los últimos años, los municipios, cuando necesitaban financiamiento, fueron creando distintas tasas y las tasas deben cobrarse en función del servicio que prestan. Por ejemplo, la tasa de seguridad e higiene debe cobrarse en función del costo del servicio. Bueno, se cobra las tasas. No es un impuesto, es una contraprestación. Claro, pero en realidad es un impuesto disfrazado de tasa. ¿Por qué? Porque cobran en función de ventas. Entonces, el compromiso firmado con las provincias es que tienen que reacomodar todas esas tasas desbordadas en cuanto al costo que tiene para el contribuyente y vincularla con el costo que tiene la prestación del servicio. Ahora te hago una pregunta. Vos decías recién, cuando hablabas de ingresos brutos, que tiene un efecto cascada y que finalmente todo eso va al precio. Sí. ¿Yo debo pensar o debo esperar que
a medida que se va poniendo en marcha esta reforma, que es en muchos casos paulatina o progresiva, Sí. bajen los precios porque bajan los impuestos Sí. o no? Sí, claro que sí. ¿O va a ir a la rentabilidad de las empresas? Bueno, ahí va a depender de un poco de cómo esté el mercado, ¿no? Es decir, normalmente cuando baja un impuesto, algunas empresas son perezosas en reducir el precio y quieren ganar más. Bueno, ahí va a estar un poco la competencia, ¿no? Es decir, el mercado va a ir diciendo cómo se va acomodando los precios. Pero insisto, es una reforma tributaria muy importante, necesaria, que no va a solucionar de un día para otro todos los problemas. Ahora, hay mucha gente, particulares, no necesariamente empresas, que dicen, esperábamos que Macri haga algo mucho más contundente en baja de impuestos. Bueno, estamos condicionados por una alta presión fiscal y un alto déficit fiscal. En ese condicionamiento es imposible bajar tanto la presión fiscal. El 2016 bajó casi 2 puntos la presión fiscal. Este proyecto, más el proyecto con las provincias y los municipios, la idea es bajar la presión fiscal 1,5 a nivel nacional y 1,5 o 2,5, depende cómo se vaya dando, a nivel provincial y municipal. O sea, en los próximos 5 años es una baja de casi 4 puntos de la presión fiscal. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero en este estado de situación, con este déficit fiscal, me parece que es una señal muy importante. Con todo lo que vos te has dedicado y te dedicás a este tema, debes tener tu reforma ideal en la cabeza. Aún con estos condicionamientos que tenemos hoy, como vos estás diciendo, mucha pobreza, mucho déficit fiscal, digamos, hay cosas que no se pueden, contra las que no se puede chocar. Según esa reforma ideal que vos tenés en la cabeza, a esta que estamos discutiendo, que va a discutir el Congreso, ¿qué le falta y qué le sobra? Está bastante cerca, teniendo en cuenta la coyuntura, porque lo ideal tiene que ser posible. Entonces, estamos bastante cerca. No estoy de acuerdo en grabar la renta financiera, por ejemplo. A ver. La renta financiera fue parte de un relato en la campaña electoral, pero en rigor de verdad, la renta financiera para las empresas siempre estuvo grabada. Lo único que no está grabado de la renta financiera para las personas. Sí. Esa no gravabilidad tiene que ver con una herramienta que usa el sistema tributario para motivar conductas. Entonces, ¿por qué se desgrava la renta financiera para las personas? Para incentivar el ahorro en lugar del consumo, para incentivar el plazo fijo que va al banco y el banco después lo presta en la actividad productiva, para incentivar el préstamo al Estado que necesita de fondos, entonces se exime los títulos públicos. Entonces, desde este punto de vista, además no mueve el amperímetro, como dicen los chicos, respecto de la recaudación que va a generar esa reforma tributaria. ¿Es equitativa? Sí, es equitativo que si el salario paga impuestos, porque no va a pagar la renta financiera. Pero hay que considerar... Eso es lo que te diría cualquier político. Yo no puedo empezar a hablar de impuestos si perdono al que está especulando con activos financieros. Pero dentro de los libros de textos hay una controversia entre eficiencia y equidad. A veces van en sentido contrario. Yo quiero equidad, no logro eficiencia. Quiero eficiencia, no logro equidad. Entonces, hay que ver qué conviene, equidad o eficiencia. Yo creo que en este caso, y para esta situación, yo me inclinaría más por la eficiencia. La eficiencia de que el Estado pueda financiarse bien, la eficiencia de que no se pierdan depósitos en el sistema financiero, y la eficiencia de que la gente no vaya a otro tipo de ahorro. O, por ejemplo, me parece que es un tema no deseado. Hoy los títulos públicos brasileros están exentos de impuesto a las ganancias y no van a estar exentos los títulos públicos argentinos. ¿Cómo es? Claro, por el convenio de doble imposición con Brasil, el argentino, el ciudadano argentino que invierte en títulos públicos brasileros no paga impuesto a la ganancia en la Argentina. En cambio, si esa misma persona invierte en un título público argentino, va a pagar con la reforma impuesto a las ganancias. Quiere decir que estamos estimulando la financiación a Brasil. Exactamente. Me parece que es un efecto no deseado. Eso debería arreglarse. ¿Y eso cómo se corrige?
Y desde mi criterio lo que deberíamos hacer es no gravar los títulos públicos argentinos. Te hago otra pregunta. ¿Qué pasa con la evasión en la Argentina? Porque otra de las críticas que se le hacen al sistema es que es muy pesado, Sí. mucha presión fiscal, sobre todo porque pagan Claro. pocos. La evasión ¿Cuánto en la será el nivel de Argentina, evasión en la Argentina? ¿30%? algunas, no, es difícil medir porque es economía subterránea. Yo creo que está alrededor del 30%. Viene bajando. Viene bajando. Incluso el sinceramiento fiscal puso un poco en orden las cosas y a partir de ahí baja mucho más. Pero la evasión es un término complejo. Tan complejo es que las soluciones también son complejas. Uno de los elementos, no lo justifico, pero uno de los elementos que explican la evasión es lo que comentabas en el primer bloque, el destino de los fondos públicos. Cuando la gente hace el cheque para pagar un impuesto, se pregunta, en la Argentina cada vez más, ¿a dónde va? Y bueno, el mal uso, el despilfarro de los fondos públicos también es generador de evasión. Y la evasión también genera competencia desleal, porque cuanto mayor es la presión fiscal, más es el precio o más es el aliento para evadir impuestos. Entonces, se da una paradoja. Los países con más alta presión fiscal, que son los países escandinavos, sí, son los que menos porcentaje de evasión tienen. ¿Por qué? Por el uso de los fondos públicos. Porque es ¿Vos un crees tema, que es ético al final el problema? Es un tema ético, es un tema ¿No cultural. Es un problema de eficiencia en la recaudación? No, además, yo creo que desde ese punto de vista la AFIP en los últimos años ha trabajado muy bien, tiene una gran base de datos. La gestión de hoy es una gestión seria, es una gestión no parcializada, no se usa a la AFIP como medio de extorsión. Sí. Tiene tiene una gran base de datos, tiene toda la intimidad de los contribuyentes y luego el sinceramiento fiscal. Todos los que entraron en el sinceramiento fiscal ya no tienen escapatoria de respecto de todos sus portafolios y sus bienes en la Argentina y en el exterior. Ha mejorado mucho la eficiencia de la administración tributaria y ha apuntado como francotirador sobre distintos sectores. César, ¿qué relación hay entre esta reforma, pensás vos, en el futuro y la inversión? Mucha relación porque... ¿Por qué? El objetivo de esta reforma tributaria es ir encadenando distintas pautas. Por ejemplo, en primer lugar, tratar de mejorar la competitividad. Mejorar la competitividad va a traer más inversiones. Traer más inversiones va a generar más empleo y va a traer más desarrollo económico. Todo esto es lo que apunta a esta reforma. En las empresas hay una baja gradual de la alícuota del impuesto a ganancias para estar más o menos acorde con los países vecinos y para ser seductores porque necesitamos inversiones de afuera y también de adentro. Desde el punto de vista del IVA hay un punto muy interesante que aquellos que hacen inversiones y les genera un IVA inmovilizado durante mucho tiempo se le devuelve después de 6 meses. Entonces hay un aliento a traer inversiones, a generar desarrollo y desde ese punto de vista me parece bien esta reforma tributaria. ¿Qué le hubieras agregado? ¿Qué le hubiera agregado? Un dispositivo que el mecano no tenga. Le hubiese agregado una profundización de, digamos, la relación con las provincias y los municipios, porque el problema que hemos tenido en la Argentina, o que tenemos, es un federalismo fiscal que ha sido irresponsable. ¿Qué significa esto? Los intendentes, los gobernadores y el Poder Ejecutivo ha gastado a mansalva y ha creado impuestos a nivel desbordante. Entonces, me da la sensación que le hubiese agregado, bueno, le hubiese agregado algo parecido a Chile, por ejemplo, que en Chile se aplica automáticamente el ajuste por inflación cuando la inflación supera el 10% anual. Acá está previsto en esta reforma que tiene que superar el 100% en 3 años.
en los últimos 3 años, o sea que debería darse una inflación anual del 33% para que se aplique el ajuste por inflación. El modelo de Chile es bueno y Chile también tiene un buen modelo de cuña fiscal. ¿Qué es la cuña fiscal? La cuña fiscal es el costo que genera en seguridad social y en impuesto a las ganancias un trabajador. Vos tomás un trabajador y en Chile tiene una cuña fiscal del 7%, en la Argentina está en el 34%. ¿Brasil? Brasil está en el 32%, es la que le sigue, pero en Latinoamérica la mayor es Argentina. No hablamos de este tema. ¿Cómo ves vos el tema de baja de los impuestos al trabajo en esta reforma? ¿Es tímida, es audaz? ¿Le hubieras agregado algo? Es demasiado gradual. Porque los 12.000 pesos anunciados no se dan el primer año, se da luego en el cuarto, quinto año. Entonces, me da la sensación de que ahí sí hay una estadística más clara del empleo informal, es el 33%. Sí. Entonces, me parece que podría haber sido un poco más agresivo en este aspecto la baja de los aportes patronales. ¿Vos creés que bajando impuestos crece la actividad económica o es un mito? No, yo creo que sí en esta coyuntura. No pasó en el 90, yo creo que ahora va a pasar. ¿Y que bajando impuestos al trabajo la gente toma más trabajadores? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y además dando seguridad jurídica con los juicios laborales que han fundido muchas pymes. Bueno, en eso están obsesionados, ¿no? Sí, en el claro gobierno. Que sí. Está bien que lo estén, porque he vivido de clientes, contribuyentes que han tenido que cerrar o quedaron totalmente desmotivados después de perder juicios laborales. Hay un tema delicado en toda esta reforma y clave, crucial, que es el déficit del ANSES y la proyección del déficit del ANSES por el cálculo del ajuste de las jubilaciones de acá al 2020, que dicen que va a ser más de 2 puntos del producto. Es un tema complejo que hace bastante inelástico el tema de la baja en el gasto público, por el porcentaje que genera de gasto público. Es un tema demasiado complejo como para darte una opinión. No es mi especialidad el tema previsional. Sí sé que incide mucho en el gasto y que lo que se está tratando, y hay gente a favor y en contra, es de alguna manera poner un tope al ajuste en el gasto público que tiene que ser financiado o con impuestos, mayor impuestos, y no es la tendencia de cobrar mayor impuestos, o con financiamiento externo, interno, o con emisión monetaria. Entonces hay que elegir el mal menor. César, muchísimas gracias. Un gusto.